Vamos a hablar de Sergei Rachmaninoff y su famosísimo concierto para piano número 2. Tenemos aquí varias fuentes que nos cuentan la historia, no solo la parte musical, sino también el contexto médico, psicológico. Y nuestra idea hoy es explorar un poco cómo el fracaso de una obra pudo llevar a un genio casi al silencio y cómo una terapia, bastante particular para la época, le ayuda a volver. Y todo culmina en esa dedicatoria tan conocida. Venga, vamos a ello. Exacto. Es que es una historia que va más allá de la música, ¿eh? Analizaremos el golpe que supuso ese fracaso para Rachmaninoff, claro. Luego, la figura de este médico, el doctor Nikolai Dahl, y qué hizo exactamente. Y sobre todo, ¿por qué esta dedicatoria? Dedicarle una obra maestra a tu terapeuta sigue siendo tan relevante. Toca temas como la vulnerabilidad, la salud mental y cómo eso conecta con el arte. Es potente. Pues empecemos por el principio, ¿no? El problema. Finales del siglo XIX. Rachmaninoff. A ver, no era un recién llegado, era un compositor y pianista joven, sí, pero ya con bastante reputación en Rusia. Se esperaba mucho de él. Y llega a 1897, San Petersburgo, el estreno de su primera sinfonía. Debería haber sido la consagración y fue, un desastre. Un desastre es poco, sé. Las crónicas que hemos visto, describen algo tremendo. Las críticas fueron brutales. Hay una muy famosa de César Cui, que era un pez gordo del grupo de los 5, que la comparó nada menos que con las 10 plagas de Egipto. Imagínate. Vaya tela. Se dijo que la orquesta tocó mal, incluso que el director, Glazunov, igual iba un poco bebido. Eso nunca se sabrá del todo. Pero más allá de buscar culpables, para Rachmaninoff, que tenía solo 24 años, fue un palo tremendo. Tremendo y sobre todo paralizante. Porque no fue solo una mala racha. Lo hundió en una depresión, pero de verdad. Y lo peor para un creador, un bloqueo total. 3 años, casi 3 años sin poder componer nada importante. Qué angustia, ¿no? Él mismo lo contó después. Hablaba de apatía, de haber perdido la fe en sí mismo, como si algo dentro, se hubiera roto. No era vagancia, Era una incapacidad real, una parálisis creativa. Su familia, claro, estaba preocupadísima. Intentaron de todo, animarle, que viajara, pero nada, no salía del pozo. Y aquí es donde la historia da un giro bastante moderno para la época, la verdad. En vez de esperar a que pasara solo, que no pasaba, la familia le insiste, busca ayuda profesional. Y no una ayuda cualquiera. Van a ver a un especialista en Moscú que usaba métodos, digamos que no eran lo habitual. Ahí entra el doctor Nikolai Dahl. Es interesante este hombre. No era un curandero ni nada parecido. Era médico, neurólogo y psiquiatra, con formación seria, incluso había estudiado fuera. Y estaba al tanto de las nuevas ideas de psicoterapia que empezaban a moverse por Europa. Y sobre todo, tenía experiencia con la hipnoterapia. Que aunque es una técnica antigua, justo a finales del 19 y principios del 20, estaba teniendo cierto revival científico. Piensa en Charcot, Freud, aunque también generaba mucho recelo, claro. O sea que no era la opción más obvia, pero sí algo innovador en ese momento. ¿Y la terapia? ¿Cómo fue? ¿Hablan de sesiones diarias? Sí. Durante unos 4 meses, más o menos, a principios de 1900. Rachmaninoff iba cada día a la consulta de Dahl. El tratamiento, por lo que se sabe, mezclaba 2 cosas. Por un lado, charla terapéutica, donde seguramente trabajaban la ansiedad, la falta de confianza, y por otro, sesiones de hipnosis. Y aquí está lo más llamativo, ¿no? Las famosas frases, las sugestiones positivas. Las fuentes citan algunas. Usted comenzará a escribir su concierto. Trabajará con gran facilidad. La música será excelente. Suena casi de película, ¿verdad? Pues sí, suena un poco así. Pero la idea era esa, usar la sugestión hipnótica para, digamos, reprogramar esas ideas negativas tan fuertes que tenía. El fracaso le había hecho polvo la autoestima, y Dahl intentaba reconstruirla desde el subconsciente.
repitiendo esos mensajes positivos. No es magia, es intentar cambiar un patrón mental muy negativo. ¿Y funcionó? Porque uno siempre piensa, ¿fue la hipnosis? ¿Fue el hablar con alguien? ¿Fue el simple paso del tiempo? ¿El efecto placebo? Es la pregunta clave, claro. Y es imposible saberlo al 100%, separar el efecto de la hipnosis, del apoyo, de la empatía del doctor, de las ganas del propio Rajmáninov de salir de ahí, es complicado. Pero, a ver, la evidencia es fuerte. El propio Rajmáninov siempre dijo que Dale le había salvado. Siempre le atribuyó la recuperación a él. Y el resultado está ahí. Poco después de la terapia, ¡boom!, la creatividad volvió. Y no volvió poco a poco, ¿eh? Volvió a lo grande. Exacto. Como una presa que revienta. Entre 1900 y 1901 no es que solo superara el bloqueo, es que compuso una de sus obras maestras, el concierto para piano número 2 en do menor, opus 18. Y fíjate qué curioso, como para ir cogiendo confianza, compuso primero el segundo y el tercer movimiento. El adagio y el allegro. Es imponente. Un concierto que, bueno, desde que se estrenó completo en 1901, es historia de la música. Lo tiene todo. Es apasionado, las melodías se te quedan grabadas, técnicamente es dificilísimo, pero suena tan emotivo. Esos primeros acordes, como campanas que surgen de la nada, son icónicos. Y pensar que viene justo después de ese silencio. Ese contraste es brutal, sí. El concierto es pura confianza, pura melodía. Es lo contrario a la depresión de la que venía. Es como si toda esa emoción bloqueada hubiera encontrado salida, ¿no? Y una salida genial, estructurada. Su popularidad fue instantánea y, bueno, hasta hoy, es un básico en cualquier sala de conciertos. Incluso trozos como el tema lento se han usado en canciones pop y películas. Eso te dice hasta qué punto ha calado. Rajmáninov no se anda con rodeos. No. Es una decisión pública y muy clara. En la portada de la partitura, bien grande, a Monsieur N. Dahl, al señor N. Dahl, es la dedicatoria oficial. Un reconocimiento para siempre de la deuda que sentía con el médico que le sacó de su peor momento. ¿Y eso era normal? ¿Dedicarle una obra tan importante a tu médico o a tu terapeuta? ¿Qué va? Nada normal. Y menos una obra así, de un compositor de ese nivel. A ver, dedicatorias hay miles, a los mecenas, a amigos, a otros músicos, a la amada de turno. Pero una dedicatoria tan directa a un profesional de la salud mental por su trabajo terapéutico es rarísimo, sobre todo en esa época. Le da otra dimensión, claro. No es solo una anécdota, es casi un símbolo de esa conexión entre el arte y la salud mental. Exacto. Pone sobre la mesa de forma muy clara algo que a veces se olvida o se romantiza, que el estado mental del artista afecta directamente a su capacidad de crear. Está el mito del artista torturado que necesita sufrir para ser genial. Y bueno, el dolor puede inspirar, sí, pero este caso demuestra lo contrario también, cómo una crisis mental puede bloquear por completo la creación, y cómo recuperar el bienestar puede ser justo lo que libera el arte. Es una visión distinta. La terapia no como algo que te normaliza y te quita la chispa, sino como lo que te permite recuperarla. Justo eso. Dahl no cambió a Rajmáninov, no le quitó su melancolía natural que era parte de él. Lo que hizo fue ayudarle a quitar una piedra enorme del camino. Le devolvió la confianza para que su talento fluyera otra vez. Es un ejemplo del poder de la terapia bien entendida. No anular, sino reparar, desbloquear. En este caso, la creatividad. Entonces, si lo miramos con perspectiva, ¿qué nos enseña esta historia hoy en día? Más allá de lo bonito que es el concierto, claro. Pues yo creo que varias cosas. Primero, lo humanos que son los genios, que hasta los más grandes pueden pasar por baches psicológicos tremendos. Segundo, que buscar ayuda profesional es válido, y que Rajmáninov lo hiciera y además lo agradeciera públicamente en esa época. Tuvo su mérito.
Y tercero, nos hace pensar sobre qué necesita la creatividad para surgir, que no siempre es el sufrimiento en solitario, a veces es la estabilidad, la confianza, el apoyo, lo que la hace florecer. También creo que rompe un poco esa idea del genio al que todo le sale fácil, ¿no? Detrás de esta obra maestra hay una historia de dificultad, de lucha y de una ayuda inesperada entre arte y medicina. Sin duda, nos recuerda que las obras de arte no nacen de la nada. Son producto de personas con sus líos, sus miedos y su capacidad de salir adelante. La historia del segundo de Rajmáninov es un caso increíble de cómo una intervención adecuada, en el momento justo, puede influir directamente en la creación artística al más alto nivel. Bueno, creo que hemos desgranado bien la historia. Si tuviéramos que resumir los puntos clave que hemos visto en las fuentes, diríamos: el famosísimo segundo concierto para piano de Rajmáninov nace justo después de una crisis brutal, una depresión y un bloqueo de 3 años tras el fracaso de su primera sinfonía. Punto clave: la intervención del Dr. Nikolai Dahl, un psiquiatra que usó psicoterapia y sobre todo hipnosis con sugestiones positivas, algo bastante novedoso entonces, y según Rajmáninov fue crucial. Y lo más singular, la dedicatoria oficial y pública del concierto al Dr. Dahl. Un gesto de gracias que va más allá de lo personal, se convierte en un símbolo de esa conexión entre salud mental y arte, un caso casi único. Exacto. La historia nos enseña que la creatividad puede ser delicada, que a veces necesita un empujón. No es solo una anécdota musical, es una historia de superación. Y de la importancia de cuidar la mente. Y de cómo un acto de ayuda puede resonar un siglo después en una música que sigue emocionando. La dedicatoria no es un detalle menor, es parte del significado de la obra. Y para terminar, una reflexión que se me ocurre ahora, dándole una vuelta a todo esto. La historia de Rajmáninov y Dahl la conocemos bien, está documentada. Pero te hace pensar cuántas otras obras maestras de música, de literatura, de pintura, de lo que sea, quizá existen gracias a una ayuda parecida, un apoyo psicológico, emocional, que a lo mejor nunca salió a la luz, que no quedó escrito en ninguna parte. ¿Cuántos doctores Dahl anónimos habrá por ahí en las biografías ocultas de los creadores? Terapeutas, sí, pero también mentores, amigos, parejas. Gente que estuvo ahí en el momento justo, que ayudó a superar un bloqueo, una crisis, una duda, y permitió que algo grande naciera. Quizás esa relación entre ser vulnerable y crear algo necesita de ese apoyo externo mucho más de lo que pensamos. Es algo para tener en mente la próxima vez que escuchemos o veamos una gran obra de arte, ¿no?